Esta historia empezó como un infierno laboral y terminó con una lección que cambió mi vida por completo. Pasé por humillaciones, ansiedad, una relación que creí eterna y una traición que no vi venir. Pero lo más impactante no fue lo que perdí, sino lo que descubrí después. Quédate hasta el final, porque esta historia no termina como esperas. Nunca pensé que decir sí a un nuevo trabajo iba a convertirse en uno de los peores errores de mi vida. Esto pasó hace unos años, cuando tenía 25 y estaba recién salido de la universidad. Me ofrecieron una plaza como asistente administrativo en una empresa de logística. El sueldo no era nada del otro mundo, pero yo estaba desesperado por empezar a trabajar. Desde el primer día noté que el ambiente era raro. Todos caminaban con la cabeza agachada, en silencio, y en la oficina se sentía una tensión constante. Pensé que era una percepción mía o que simplemente era parte del estrés del trabajo. Me asignaron directamente con el jefe de operaciones, el señor Méndez, un tipo de unos 50 años, con una voz ronca, siempre vestido de traje impecable y con una mirada que parecía atravesarte. Todo iba más o menos normal las primeras 2 semanas. Yo era muy puntual, entregaba todos mis reportes, hacía hasta tareas que ni me correspondían solo para quedar bien. Pero un día cometí un error menor. Mandé un informe con una celda mal calculada en Excel. Fue un error tonto, fácil de corregir, pero eso bastó para que Méndez me gritara enfrente de toda la oficina. ¿Esto es lo que te enseñaron en la universidad? Un niño de primaria tiene más lógica que tú, me dijo mientras golpeaba el escritorio. Me quedé congelado. Sentí que me ardía la cara de la vergüenza. Nadie dijo nada. Nadie lo defendió. Pero tampoco me defendieron a mí. Fue ahí donde empezó el verdadero martirio. Desde ese día, Méndez empezó a buscarme errores en todo. Si tardaba 1 minuto más en contestar un correo, me llamaba la atención. Si tomaba 5 minutos más en mi descanso, me decía que me estaba robando el tiempo de la empresa. Y lo peor, hacía comentarios personales que no venían al caso, como burlarse de mi ropa o de cómo hablaba. Yo no decía nada porque tenía miedo. Estaba endeudado, ayudaba económicamente a mi familia y no podía darme el lujo de quedarme sin trabajo. A veces me encerraba en el baño para llorar, solo para después limpiarme la cara y regresar a fingir que todo estaba bien. Pasaron los meses y mi salud mental se fue al suelo. Me empezó a doler el pecho constantemente, sufría de insomnio y cada domingo por la noche sentía una ansiedad insoportable. Un día, después de casi 11 meses en ese trabajo, mi mamá me encontró llorando en la cocina a las 6 de la mañana. Me preguntó qué me pasaba y no pude mentir más. Le conté todo, y su respuesta fue simple: renuncia, nadie vale tanto como para destruirte así. Esa misma semana redacté mi carta de renuncia. Se la entregué con la voz temblorosa, esperando que me insultara una vez más. Pero en cambio, solo me miró y dijo: ya era hora, no estás hecho para esto. Salí con una mezcla de alivio, rabia y tristeza. Me sentí fracasado, pero también libre. No sabía lo que vendría después, pero sí sabía que no podía seguir aguantando lo que vivía ahí. 1 año después de renunciar, mi vida cambió más de lo que me hubiera imaginado. Al principio, no fue fácil. Me quedé unos meses sin trabajo, buscando oportunidades mientras hacía freelances de diseño y data entry para sobrevivir. Pero durante ese tiempo, algo dentro de mí despertó. Empecé a trabajar en mi autoestima, en sanar lo que esa experiencia había roto. Leí libros sobre liderazgo, relaciones laborales, inteligencia emocional, y empecé a entender que lo que viví no fue culpa mía. Un día, una excompañera de esa empresa me escribió por LinkedIn. Me dijo que finalmente habían despedido a Méndez, después de que otra empleada lo denunciara formalmente por acoso laboral. Al parecer, había estado haciendo lo mismo por años, solo que nadie hablaba por miedo. Eso me dejó helado. Me pregunté si yo también debía haberlo denunciado, pero entendí que todos sanamos a nuestro tiempo. Poco después, conseguí un nuevo trabajo en una startup de tecnología, esta vez con un jefe completamente distinto. Me escuchaban, me valoraban, hasta me dieron la oportunidad de liderar un pequeño equipo 6 meses después de entrar. Y en una reunión, recuerdo haberme quedado en silencio un momento, viendo cómo mis compañeros se reían, se apoyaban y hablaban sin miedo, y pensé, así se siente trabajar con respeto. Ahora cada vez que alguien joven me pide consejos sobre su primer trabajo, les digo esto: no confundas aguantar con ser fuerte. Un lugar que te destruye no merece tu talento ni tu tiempo. Y aunque todavía tengo cicatrices de esa etapa, también tengo algo mucho más importante. Una lección que no aprendí en la universidad. Actualización 1. Justo cuando pensaba que esa etapa de mi vida estaba completamente cerrada, me llegó una notificación en LinkedIn. Era un mensaje de alguien que no esperaba volver a ver.
Mario, un ex compañero de la empresa de logística, el único que, además de Méndez, solía hacerme la vida imposible. Mario no me gritaba ni me insultaba directamente, pero siempre se las ingeniaba para hacerme sentir incompetente. Me corregía en público por detalles mínimos, soltaba comentarios pasivo-agresivos como Eso ya lo vimos en la capacitación, si estuviste, ¿no? o se reía cuando yo tenía dudas técnicas. Una vez, incluso, delante de todos, me preguntó algo complejo sobre la rotación de inventario sabiendo que yo aún no manejaba ese sistema. Cuando no supe responder, dijo, ¿Ves? Es lo que pasa cuando contratan por lástima. nunca lo enfrenté. Solo bajé la cabeza como siempre, hasta ahora. Volviendo al mensaje de LinkedIn, me decía algo como, Hola, ¿cómo estás? Vi que estás en una startup tecnológica. Ando buscando nuevas oportunidades. Me preguntaba si podrías recomendarme o si hay vacantes disponibles. te juro que lo leí 3 veces. Primero me dio risa, luego rabia, pero finalmente me dio algo más profundo, claridad. Decidí responder con educación. Hola Mario. Qué gusto leerte después de tanto tiempo. De hecho, sí, estamos contratando. ¿Te interesaría una entrevista? Accedió enseguida. Lo entrevistamos por videollamada, y no voy a mentirte, verlo al otro lado de la pantalla, algo nervioso, tratando de sonar humilde y profesional, fue surreal. Yo no hice la entrevista solo. Estaba con mi jefe directo y otra persona de recursos humanos. Pero como yo conocía el tipo de puesto, me dieron la última palabra. Durante la entrevista, Mario intentó sonar confiado, pero cuando le hicimos preguntas técnicas, se trabó varias veces. Lo peor fue cuando usó un término completamente equivocado sobre bases de datos, uno que yo había aprendido a la perfección después de haberlo estudiado por semanas en mi nuevo trabajo. No lo corregí, solo lo anoté. Al terminar, me preguntaron mi opinión. Respondí honestamente. Tiene experiencia, pero su enfoque es muy anticuado, y le falta mucha humildad para adaptarse a un equipo como el nuestro. No lo contratamos, pero antes de cerrar el proceso le mandé un mensaje directo. Mario, te agradezco que me hayas escrito. Me alegra que estés buscando avanzar. Te sugiero que repases un poco las bases técnicas y trabajes en tu comunicación. A veces, la forma en que tratamos a los demás se nos devuelve, y no siempre cuando lo esperamos. No respondió. Pero unos días después vi que compartió un post en su perfil que decía: Hoy aprendí que la arrogancia puede cerrarte puertas, incluso cuando no lo ves venir. Nunca subestimes a nadie solo porque hoy está abajo de ti. Mañana podrían estar entrevistándote. No lo nombró, pero sabía que ese mensaje era para mí. Y no lo voy a negar. Se sintió bien. No como venganza, sino como una forma de cerrar el ciclo. Entendí que uno puede salir del barro, limpiarse y llegar muy lejos. Han pasado ya casi 3 años desde que dejé aquel trabajo que me hizo tocar fondo. No solo sobreviví, aprendí a vivir de otra forma. Pero lo que te voy a contar ahora, jamás lo habría imaginado cuando lloraba en un baño escondido en mi antiguo empleo. Después de rechazar a Mario y seguir creciendo en la startup, me asignaron como coordinador de procesos. Fue la primera vez que tuve gente a mi cargo. Y te soy honesto, me dio miedo repetir los errores que otros cometieron conmigo. Así que decidí liderar con otra lógica. Escuchando, acompañando y enseñando sin humillar. Una tarde, mientras revisábamos indicadores con un equipo nuevo que estaba formando, me topé con una analista que había entrado hace poco, Lucía. Era seria, muy enfocada, pero tenía algo en la forma en que preguntaba las cosas. Empezamos a coincidir cada vez más en juntas, luego en proyectos y después de un tiempo, en las conversaciones de pasillo. No fue un romance de oficina típico. Fue lento, maduro. Todo empezó con respeto, risas contenidas, y una vez cuando ella me preguntó cómo aprendí tanto sobre flujos logísticos, le conté lo que viví. En lugar de juzgarme o incomodarse, me dijo: Se nota, por cómo enseñas. Solo alguien que vivió el caos sabe explicar con tanta paciencia. Ahí supe que me entendía más de lo que yo creía. Con el tiempo nos fuimos acercando. Salimos a tomar café fuera del trabajo, luego vino una cena, y cuando ambos sentimos que podíamos separar lo profesional de lo personal, decidimos intentarlo. Al principio fue complicado, no queríamos que nadie en la empresa lo malinterpretara, pero lo manejamos con tanta madurez y claridad que ni siquiera fue un tema. Hoy somos pareja desde hace más de 1 año. Y eso no es todo. Hace apenas 3 meses me ofrecieron una jefatura regional, el mismo tipo de puesto que tenía Méndez, pero en una empresa humana, con una cultura de respeto, donde se premia la empatía, no el autoritarismo.
A veces, cuando me siento solo en la oficina al final del día, cierro los ojos y me acuerdo de ese joven que temblaba al recibir un correo, que pensaba que no era suficiente, que creía que un error lo definía. Ahora sé que no lo era. Y si estás escuchando esto y estás en ese punto en tu vida, solo quiero decirte algo que a mí me habría gustado escuchar. No te defines por el lugar que te destruyó. Te defines por lo que haces con lo que aprendiste. Yo estuve abajo, muy abajo, pero no me quedé ahí. Y hoy, después de años de reconstruirme, puedo decir con certeza que no solo salí adelante, sino que estoy construyendo algo que antes creía imposible. Una vida que se siente mía. Actualización 2. Cuando creí que por fin todo encajaba, que las piezas rotas de mi pasado habían encontrado su lugar, apareció un nuevo tipo de prueba. Una que no tenía nada que ver con el trabajo. Lucía y yo habíamos construido algo que, desde fuera, parecía sólido. Teníamos comunicación, respeto mutuo, planes compartidos. Viajamos juntos, conocimos a nuestras familias, y más de una vez hablamos de lo que vendría. Mudarnos, adoptar un perro, quizá formar una familia algún día. Pero hay algo que no te enseñan cuando empiezas a sanar. Que el dolor del pasado a veces deja grietas invisibles, y si no las trabajas pueden crecer silenciosamente hasta romper lo que más amas. La relación empezó a cambiar cuando me ofrecieron la jefatura regional. No fue de inmediato, fue sutil. Más horas en la oficina, más decisiones difíciles, menos tiempo en casa. Yo sentía que estaba cumpliendo mis metas, pero no me di cuenta de que, sin querer, estaba desconectándome de lo emocional. Lucía trató de hablarlo, pero yo siempre decía lo mismo. Solo es una etapa. Ya pasará. Pero no pasó. Un día, después de semanas tensas, me pidió tiempo. Me dijo que sentía que ya no éramos equipo, que yo estaba ausente, que a veces tenía la sensación de estar con alguien que no estaba ahí. Me dolió, pero la entendí. Le propuse solucionarlo, pero no bastó. Se fue. Pensé que era temporal. Me aferré a la idea de que volvería, de que solo necesitábamos espacio. Pero semanas después supe, no por ella, sino por alguien más, que había empezado a salir con otra persona. Alguien que conoció en un curso de liderazgo. Alguien que sí estaba presente. Esa noche no dormí. Me sentí traicionado, pero más que eso, derrotado. Como si todo lo que había construido no sirviera para sostener lo más importante. Pasaron los meses, no hablábamos, yo seguía con mi trabajo, con mi rutina, como si nada, pero dentro de mí había un eco constante. ¿En qué fallé? La respuesta no llegó rápido. Tuvo que pasar tiempo, mucha reflexión, mucha terapia. Y cuando finalmente Lucía me escribió, porque sí, me escribió, ya no era el mismo que cuando ella se fue. Su mensaje fue honesto, me dijo que lo había intentado con otra persona, pero que no era lo mismo, que conmigo se sentía vista, respetada, acompañada, que se había dado cuenta tarde de lo que teníamos, y que, si yo quería, podíamos hablar. Y aunque su mensaje parecía limpio, lleno de humildad y honestidad, lo único que yo sentí fue rabia. No lo dije de inmediato, pero cuando leí su mensaje, lo primero que me vino a la mente fue: tú ya seguiste, tú apostaste por alguien más, mientras yo te esperaba. Esa noche volví a leer nuestras conversaciones antiguas, las fotos, los planes, las promesas. Me sentí como un tonto, aferrado a una imagen que ya no existía. Mientras yo me culpaba, lloraba y trataba de entender, ella estaba en otra historia. Quise responder de forma madura, pero no pude, no al principio. Pasaron días, no dormía bien, me levantaba sin hambre, iba al trabajo por inercia. Me decía a mí mismo que estaba bien, que solo necesitaba tiempo, pero estaba cayendo en una tristeza que no quería aceptar. En terapia lo llamaron por su nombre: duelo no resuelto. Porque había despedido a Lucía sin haber querido hacerlo. Porque seguía esperándola, aunque en el fondo sabía que algo se había roto para siempre. No fue una tristeza tranquila, fue rabia disfrazada, irritabilidad, desmotivación, silencios largos en medio de reuniones. Volvieron algunos fantasmas que creía superados, el insomnio, las preguntas existenciales, esa sensación de no ser suficiente. Y lo peor fue el pensamiento que me cruzó más de una vez. ¿De qué sirvió todo esto? Mi crecimiento, mis logros, la estabilidad que tanto me costó. ¿De qué servían si al final, quien más me conocía, quien me prometió estar, eligió otro camino? Pero algo pasó, algo pequeño, casi insignificante. Un día, una compañera del equipo, la más joven, me pidió 5 minutos después de una junta. Me dijo que necesitaba orientación sobre un proyecto, pero luego se quedó callada, nerviosa.
Perdón, solo quería darte las gracias. Eres el primer jefe que me hace sentir escuchada. No sabes cuánto cambia eso las cosas. Yo no supe qué responder. Solo asentí. Pero esa frase se me quedó clavada. Esa noche entendí que, aunque Lucía ya no estuviera, yo seguía siendo alguien que podía impactar positivamente en la vida de otros. Que mi valor no dependía de una relación, ni de la validación de alguien más. Que todo lo que había aprendido, lo que había construido, no se había perdido. Solo había cambiado de forma. Con el tiempo volví a responderle a Lucía. Le dije que agradecía su sinceridad, pero que no podía, ni quería, volver al lugar donde estuvimos. Que aún la recordaba con cariño, pero que ahora estaba enfocado en una sola cosa: no perderme a mí mismo por aferrarme a lo que ya no era. No me respondió de inmediato, pero tiempo después vi que había compartido algo. Era un párrafo corto pero potente. A veces, el amor de tu vida no es quien se queda contigo, sino quien te enseña el tipo de persona que deberías haber sido antes de perderlo. No tenía nombre, no me mencionaba, pero sabía que era para mí. Y esta vez no me dolió. No sentí rencor, sentí paz. Porque por fin entendí algo que me costó mucho aceptar. Que no todos los cierres duelen porque son injustos. Algunos duelen porque eran necesarios. Hoy ya no estoy esperando a nadie. No estoy buscando un reemplazo, ni tratando de llenar vacíos. Estoy viviendo, aprendiendo, cayendo y levantándome. Y sobre todo, no olvidando quién soy por el miedo a perder a alguien más. Porque si algo me enseñó todo este camino, desde el infierno laboral hasta el desamor, es que la vida no se trata de evitar los golpes, sino de decidir en quién te conviertes después de recibirlos. Y yo elegí ser alguien que, pese a todo, sigue caminando.